a todas las naciones de Europa y del mundo. Resurgimiento contemporáneo del protestantismo. Las matanzas, las hogueras, los destierros, las galeras, las cárceles, las conversiones forzadas, el rapto de niños para ser educados en conventos. Todo ello no podía menos que mermar a los reformados franceses. De las 2150 iglesias que existían a mediados del siglo XVI, según una lista que Gaspar de Coligny presentó a Catalina de Médicis en 1562, ya no quedaban más que 950 en 1598, 760 en 1603, 701 en 1626 y solo 171 en el año 1802, cuando Napoleón reconoció a la Iglesia protestante. Pero según una estadística hecha por el pastor Alberto Segón, el protestantismo francés se ha repuesto de esta decadencia desde que empezó a gozar de libertad, a pesar del profundo escepticismo en que la infausta conducta de los llamados cristianos y las tendencias del siglo han sumido a la sociedad francesa. Es muchísimo más difícil en este siglo de materialismo el desarrollo de cualquier religión, que lo era en la Edad Media. Sin embargo, el protestantismo francés contaba de nuevo el 31 de diciembre de 1927 con 1032 iglesias, distribuidas en la siguiente forma: reformadas, 643, luteranas, 263, libres, 48, bautistas, 28, metodistas, 22, independientes, 28. Sentimos no tener otra estadística más reciente, pero nos consta que el número de iglesias de algunas de las ramas del cristianismo evangélico ha crecido bastante en Francia, y sin error puede calcularse en un 30 a un 50% sobre los datos estadísticos de Louis II. Uno de los detalles más interesantes, sobre todo para los lectores hispanoamericanos, es saber que, como arrepentidos del nefasto proceder de sus antepasados, los católicos franceses y aun los mismos miembros del clero son hoy día extraordinariamente amables con el protestantismo. También en Alemania y Suiza se dan muchas muestras de fraternidad entre católicos y protestantes. Los tiempos han cambiado. Quiera Dios, empero, que no se hayan mudado para dar cada vez menos importancia a la religión, sino que se levante en otras circunstancias pero con el mismo fervor el espíritu religioso de los cristianos evangélicos en Francia y, sobre toda la tierra de Europa regada con tanta sangre de mártires de la verdadera fe cristiana. 26. Estos dos últimos párrafos fueron escritos en la primera edición impresa clandestinamente en el año 1945, cuando existía intolerancia y persecución religiosa, tanto en España, bajo la dictadura del general Franco, como en Colombia, donde los cristianos evangélicos, a pesar de las leyes de esta república, sufrían numerosos atropellos, pero al publicarse esta segunda edición en 1982 ya no existe intolerancia religiosa en España, bajo el régimen democrático del rey don Juan Carlos y ha mejorado indeciblemente la situación de nuestros hermanos en Colombia, donde no se produce ninguno de los desafueros de aquella época. En el mundo hispano existen hoy crímenes y persecuciones crueles, pero es por motivos políticos, no religiosos. Desgraciadamente tenemos que atribuir este cambio, no a mejoramiento del corazón humano, que sigue bajo el poder de Satanás, sino al escepticismo e incredulidad que existe hoy día en cuestiones de religión. N. de la Red. 30. La reforma en Suiza. Desde tiempos remotos, Suiza había sido dividida en cantones o distritos. Esta condición política era muy favorable a la introducción de la reforma. Pues cada cantón era independiente de los demás y se gobernaba democráticamente, de modo que la introducción de las nuevas ideas no tenía que temer la oposición de un gobierno poderoso o de un noble que pudiera oponérsele por interés. Bastaba que la mayoría del pueblo se convenciese de la verdad evangélica, para que fuese completo el triunfo de las nuevas ideas. En Zúrich, la ciudad más populosa de Suiza Oriental, las enseñanzas de los reformadores alemanes y especialmente los escritos de Lutero, tuvieron muy buena acogida. Las masas que hablaban alemán leyeron con gran interés los primeros escritos protestantes y entraron en correspondencia con los campeones de la revolución religiosa. Ulrico Zwinglio. Sin embargo, el verdadero jefe de la reforma religiosa en Suiza, fue Ulrico Zwinglio, cuya conversión a la fe evangélica fue totalmente independiente de la obra de Lutero. A la edad de 22 años, recibió las órdenes sacerdotales en la ciudad de Glaro en 1506, donde permaneció 10 años estudiando con gran empeño. Escribió por aquel tiempo lo que sigue: si Dios me lo permite, voy a dominar el griego, no para adquirir fama de sabio,
sino para leer el Nuevo Testamento en su lengua original. En 1517, Zwinglio visitó la famosa abadía de Einsiedelo, a donde iban anualmente miles de peregrinos atraídos por la fama de una virgen reputada como milagrosa. En la puerta A del monasterio se leían estas palabras: aquí se obtiene una plena remisión de los pecados. Conmovido por la idolatría ciega de sus habitantes, se estableció en aquella población y empezó a predicar contra la superstición de las imágenes. Por otra parte, se entregaba a una lectura devota de la Biblia. Copió a mano las epístolas de San Pablo, de la biblioteca de Zúrich, a fin de poder tenerlas siempre consigo. El administrador del convento reconoció, juntamente con él, la doctrina del Evangelio y de común acuerdo hicieron sacar la inscripción ya mencionada y enterrar las reliquias que allí se adoraban. Establecieron la práctica de leer el Nuevo Testamento en lengua ilmana y permitieron a los frailes que desearan hacerlo dar por nulos los votos monásticos, habiendo reconocido que la salvación del alma es obra de Cristo y no alcanzada por esfuerzos humanos. En 1519 aceptó el cargo de primer predicador de la Catedral de Zúrich, donde predicaba maravillosamente sobre los episodios más interesantes de los Evangelios. Decía: la vida de Jesús ha sido escondida al pueblo, yo quiero beber en la fuente fresca de las Escrituras, y sin recurrir a las explicaciones de los lectores, daré a los oyentes lo que yo mismo encontré por medio del estudio y la oración. Todavía no había atacado directamente al papado, pero con la predicación del Evangelio estaba minando los cimientos de este sistema, que pronto se derrumbaría en Zúrich y en otros cantones de Suiza. Habiendo conocido por sí mismo el Evangelio, protestaba de que lo llamasen luterano. Con tal motivo decía: a Lutero lo considero un excelente soldado de la causa de Dios, conocedor de las Escrituras, serio y admirable como no ha aparecido otro en la tierra desde hace 1000 años, pero, buenos cristianos, no cambiemos el nombre de Cristo por el de Lutero. Él y yo predicamos la misma doctrina de Cristo sin que nos hayamos concertado, si bien yo no me estimo su igual, en fin, cada uno hace conforme a la medida del don de Dios. Los vendedores de indulgencias hicieron su aparición en Zúrich en mal momento. Zwinglio predicó: ningún hombre puede perdonar pecados. Cristo solo, que es el verdadero Dios y el verdadero hombre, tiene ese poder. Comprad indulgencias si queréis, pero tened por cierto que no os traerán ninguna absolución, es decir, los que venden por dinero la remisión de pecados, son compañeros de Simón el mago, amigos de Balaam, y mensajeros de Satanás. Asamblea histórica. La ciudad de Zúrich estaba alborotada porque había una lucha entre el partido romanista y los que se inclinaban a la predicación de Zwinglio. El consejo de la ciudad resolvió que, en enero de 1523, tuviese lugar una conferencia pública para escuchar a los representantes de ambos partidos. La asamblea se componía de 600 representantes. Zwinglio se hallaba sentado ante una mesa donde estaba la Biblia. Al tomar la palabra, dijo: he predicado que la salvación se encuentra solamente en Cristo, y a causa de esto me llaman hereje, seductor y rebelde. Ahora, aquí estoy y conjuro a todos mis acusadores, que me consta se hallan en esta sala, a que se levanten y demuestren la verdad. Todo el mundo esperaba que Faber, vicario general del obispado, aceptaría el reto, pero declaró que se hallaba presente no para discutir sino para informar a su obispo. Zwinglio volvió a conjurar a sus adversarios, entonces Faber se excusó declarando que la Iglesia Católica celebraría algún concilio para resolver la cuestión religiosa y que todos debían esperar el fallo del mismo. El Consejo de la ciudad declaró que, no habiéndose demostrado que la doctrina que Zwinglio predicaba fuese falsa, quedaba con toda libertad para predicarla. El 16 de octubre de 1523 empezó otra discusión pública sobre la misa y el culto a las imágenes. Los obispos, las universidades y 12 cantones fueron invitados a enviar a sus representantes. Los más prominentes eclesiásticos católicos resolvieron abstenerse para hacer fracasar el debate, no obstante la asamblea contó con unos 900 miembros, de los cuales 350 eran sacerdotes. Durante el debate uno de los curas dijo irónicamente: hasta aquí he creído a los doctores antiguos, desde hoy habré de creer a los modernos. No es a nosotros, respondió Zwinglio, a quien debes creer, sino a la palabra de Dios. El presidente de la asamblea dijo que en vista de lo que había oído declaraba que Ceo respondía al consejo abolir el culto de las imágenes. La conferencia fue del todo favorable a la reforma. Se suprimió el ritual católico y restablecido el culto cristiano en su primitiva sencillez. En la Pascua de 1524,
se celebró por primera vez la Santa Cena bajo las dos especies. Zúrich se independizó del obispado de Constanza y el pueblo fue declarado depositario del tesoro del Evangelio. Se tomaron serias disposiciones contra el juego, el lujo desmedido y todo lo que fuese una relajación de las costumbres. La reforma se extendió pronto a otros cantones. Berna, Basilea, Saint-Gall, etc., abrieron las puertas al Evangelio. En Berna, Baden y otras ciudades, tuvieron lugar parecidas discusiones abiertas que terminaron siempre con la adopción de la Reforma. La Conferencia de Marburgo. Lutero había abandonado muy lentamente la doctrina de la transubstanciación, enseñando que el comulgante recibe realmente a Cristo en las especies del pan y el vino, pero sin transformación de éstas. Zwinglio enseñaba que los elementos son solo símbolos representativos del cuerpo y de la sangre del Señor. El príncipe Felipe de S. quería unir las dos tendencias e hizo reunir a los dos reformadores en el castillo de Marburgo en el mes de octubre de 1529. No lograron ponerse de acuerdo. Lutero escribió con tiza sobre la mesa, Hoc est corpus meam. Zwinglio y Ole Coampade pusieron de relieve otros textos en que la palabra est tiene un sentido figurativo como, la piedra era Cristo. Yo soy la vid. Lutero quedaba inconmovible en su posición y señalando el escrito decía, el diablo no me moverá de aquí, tratar de comprender es destruir la fe. El príncipe de S. temblaba por la división del protestantismo, e invocando 1000 razones cristianas les rogaba que se pusiesen de acuerdo. Lutero declaró que era imposible. Zwinglio no pudo menos que ponerse a llorar y sin llegar a ningún acuerdo terminó la primera conferencia. Una cosa quedaba bien demostrada para la gloria del protestantismo, y es que los reformadores eran hombres de convicción, sinceros en sus creencias, que no obedecían a sentimientos personales ni obraban por intereses políticos. Obedecer a Dios, Caam fieme a la conciencia, costase lo que costase, era la divisa de la Reforma. El príncipe de S. no podía reconciliarse con la idea de que los adalides de la buena causa se separasen en desacuerdo, y continuaba rogando. Volvieron a tener otra conferencia, confesemos nuestra unidad en las cosas que estamos de acuerdo, dijo Zwinglio, y respecto a las otras recordemos que somos hermanos. La paz no existiría entre las iglesias, si manteniendo todos la doctrina de la salvación por la fe, no se puede diferir en puntos secundarios. De momento Lutero rehusó, diciendo, vosotros sois de otro espíritu, pero por fin dijo que, aunque no podía unirse a ellos con una base de fe doctrinal, podía hacerlo sobre la de la caridad cristiana. Los suizos se gozaron y enseguida extendieron a los Eilmanes la diestra de compañerismo. Lutero, conmovido, dijo, que la mano de Jesucristo. Tú quite de entre nosotros el último obstáculo que nos separa. Hay entre nosotros una buena concordia y si oramos con perseverancia la fraternidad vendrá. A fin de hacer una manifestación ante el mundo, resolvieron firmar los artículos de fe sobre los cuales estaban de acuerdo. Lutero se retiró a meditar para poder escribir con calma y cuando volvió para leer el pliego que, con oración había redactado, todos lo firmaron con regocijo, descubriendo que estaban concordes en todo lo que es fundamental y esencial a la salvación y que aún sobre el artículo de la Santa Cena había más puntos de unión que de desacuerdo. Muerte de Zwinglio. Suiza estaba dividida entre cantones que habían aceptado la Reforma y los que habían permanecido católicos. Estos invadieron el cantón de Zúrich y el ejército protestante que se improvisó reclamó la presencia de su gran predicador como capellán. Los protestantes tuvieron que aprender que, no con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Pues fueron derrotados en Kappal donde Zwinglio murió. Sin embargo, el cristianismo evangélico había echado tan profundas raíces en la Suiza de habla alemana que los católicos tuvieron que firmar la paz sin imponer su religión a dichos cantones que han permanecido protestantes hasta nuestros días. La Reforma en la Suiza francesa. La Reforma en la Suiza romana vino naturalmente de Francia, donde se hablaba la misma lengua, más que de Alemania. Pero, a la grande nación vecina repercutió, como un eco poderoso, cuando la causa del Evangelio hubo ganado totalmente aquellos cantones, sobre todo el de Ginebra que se constituyó en baluarte del protestantismo y sede del gran reformador Juan Calvino. La obra fue impulsada mayormente por Farel, discípulo de Lafebvre, como hemos visto. Este, al salir de Meaux empezó a predicar en los pueblos de Francia. En Gap se halla Bea predicando en la iglesia del pueblo cuando acudieron las autoridades para arrestarle. Dice una vieja crónica capuchina que, la gente estaba tan embobada escuchando al hereje que,
Aun cuando las puertas estaban cerradas y los alguaciles tuvieron que romperlas, nadie se movió ni volvió la cabeza al verlos entrar. Farel fue puesto en prisión por algún tiempo, pero libertado por la influencia de sus parientes volvió a predicar, dirigiéndose por fin a la Suiza alemana. En Basilea halló una iglesia de refugiados franceses de la que fue pastor, pero por ser demasiado agresivo con el catolicismo disgustó a Erasmo, quien era partidario de una reforma moderada. Por tal causa, le expulsaron las autoridades de Basilea. Pero Farel era agresivo por temperamento y ello le hizo triunfar en los cantones de habla francesa. Un día, viendo una procesión católica que llevaba en andas un santo, no pudo contenerse y gritando, «Pobres idólatras, abandonad este culto que Dios condena», se apoderó de la imagen y la echó al río. Milagrosamente pudo escapar de la enfurecida multitud y llegó a Neuchâtel, donde el pueblo secundó en masa su indoma. BLE Energía. Se puso a predicar por las calles y seguido de la muchedumbre llegó a la grande iglesia del hospital, donde la multitud hizo pedazos las imágenes, poniendo en las paredes esta inscripción: el 23 de octubre de 1530 fue abatida y quitada de este lugar la idolatría por los ciudadanos. En Ginebra predicó a 5.000 personas, las cuales pronto invadieron el convento de Raib. El 8 de agosto de 1535, el pueblo le llevó a la catedral de San Pedro donde predicó, y el día siguieron derribadas las imágenes convirtiéndola en catedral protestante. Juan Calvino. Este gran paladín de la Reforma nació en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509. En París fue condiscípulo de Ignacio de Loyola. Aunque su plan era estudiar derecho, cuando fue convertido, asistiendo a cultos secretos que se celebraban en la capital de Francia bajo la dirección de Teodoro de Beza, decidió dedicarse a la predicación del Evangelio. Después de visitar a la Fíbar de Etaples, en Neyrac, Navarra, fue a Suiza, alojándose una noche en la casa de Farel, quien le conminó a quedarse en Ginebra para ayudarle en la predicación del Evangelio. El caso es que muchos de los convertidos por la fogosa predicación de Farel lo habían sido al protestantismo, pero no a Cristo. Hallaban placer en romper imágenes y sacudir el pesado yugo de Roma, pero sin entender el plan de la salvación de Dios ni aceptar el yugo de Cristo. Ello consumía a Farel y le enardecía en el deseo de tener a una persona capacitada que le ayudara a explicar el Evangelio a los ciudadanos de Ginebra, hasta el punto que cuando Calvino rehusó su invitación, llegó a decirle: «Tú estás siguiendo tu propia voluntad y te declaro en el nombre del Dios omnipotente, que si no ayudas en esta obra del Señor, Él te castigará por buscar tu propio interés y no el suyo». Ante estas palabras Calvino decidió quedarse y el Consejo de la ciudad lo nombró predicador y profesor de literatura sagrada. Calvino estaba lleno de ideas teocráticas, pero contaba con muy mal elemento para realizar sus planes de una ciudad santa. Como exigía de las autoridades medidas enérgicas contra las malas costumbres, se levantó un partido llamado de los libertinos opuesto a tales medidas. Calvino y Farel se negaron a administrar la Santa Cena a estos convertidos a la Reforma, pero sin profunda vida espiritual, y fueron expulsados de la ciudad. Calvino se estableció en Estrasburgo, donde pastoreó una iglesia de habla francesa, y se dedicó a otras actividades intelectuales. El cardenal Sadolet, viendo que los ginebrinos estaban divididos, creyó que era momento oportuno para hacerlos volver al redil católico, y dirigió una epístola al Consejo y al pueblo de Ginebra, sin omitir en ella ningún argumento para tal fin. ¿Quién era capaz de contestar? Todos pensaron en Calvino, y éste, olvidando las ofensas recibidas, escribió una respuesta magistral. Cambió la política en Ginebra y los partidarios de un puritanismo severo se encontraron de nuevo en el poder, gestionando el regreso de Calvino, que volvió a Ginebra el 13 de septiembre de 1531. Tenía entonces 32 años y aunque enfermizo se entregó a la obra de reforma con gran entusiasmo. Toda la vida pública y privada de los ciudadanos de Vicon acento a acomodarse al espíritu cristiano como él lo juzgaba. Se prohibieron muchas diversiones. Las penas que se aplicaban por la violación de estas ordenanzas eran muy severas. En 1559 fundó un seminario con la colaboración de Beza y otros maestros. Algunos años tuvo en el curso de teología más de 1000 alumnos que venían de todas partes y salían luego para esparcir la palabra de Dios. Por medio de estos predicadores del Evangelio, se fundaron millares de iglesias en Francia. Acerca de ellos escribe Bullinger: se disputan el salir a predicar como si el reino de Jesucristo estuviese apaciblemente establecido en Francia. Muchas veces procuro retenerles. Les muestro el atroz edicto que manda destruir toda casa donde se haya celebrado un culto.
Les recuerdo que en más de 20 ciudades los fieles han sido asesinados en masa. Pero nada puede detenerles. La persecución religiosa traía a Ginebra a millares de creyentes de todas las naciones de Europa que organizaban iglesias para celebrar cultos en sus respectivos idiomas. Estos traducían los libros de Calvino y se las ingeniaban para hacerlos llegar a sus compatriotas. La obra inmortal de Calvino fue la institución de la religión cristiana que hubo de ser traducida al inglés, alemán, holandés, italiano, español, húngaro, griego y árabe. La dirigió al rey Francisco y, acompañada de un prefacio elocuente en el que demostraba que, aquellos a quienes hacía morir en la hoguera, no eran herejes ni revolucionarios, sino seguidores de Cristo y creyentes en sus enseñanzas. Para tener una idea del volumen de las ediciones de esta obra bastará citar la denuncia dirigida a las autoridades de España, en la cual se avisaba que revisasen bien los buques procedentes de Amberes porque, según los espías, se remitían 30.000 volúmenes de Biblias e instituciones de Calvino. Miguel Servet. Sin embargo, Calvino, como la mayoría de los hombres de su tiempo, no supo hacer distinción entre el orden civil y el religioso. Rompió con la Iglesia romana, pero no con el dogmatismo autoritario que en ella había aprendido. Creyó que el Estado tenía el deber de castigar a los herejes. Ello dio lugar al triste incidente de Miguel de Servet, mediceo español, quien sostenía ideas unitarias, negando la divinidad esencial de Jesucristo. En Viena, Servet fue condenado a muerte por la Inquisición católica, pero logró escapar de la prisión huyendo a Ginebra. Un caballero católico residente en Lyon, procurando convertir a un amigo suyo llamado Guillermo Tri que se había refugiado en Ginebra, escribió: «Ahí tenéis a este hereje antitrinitario». Esta correspondencia privada dio lugar a que Servet fuese encarcelado en Ginebra, y después de muchas discusiones dogmáticas, condenado a morir en la hoguera. Servet murió heroicamente negándose a una retractación que, según él, no podía hacer en conciencia. Sus últimas palabras fueron: «Jesús, Hijo del Dios eterno, ten piedad de mí». Julio Gindraux dice: «Con solo haber dicho, Hijo eterno de Dios, podía haber escapado de la muerte». Prefirió ser sincero. Alabemos esta rectitud aunque fue errónea. El protestantismo ha rectificado con respecto a la intolerancia religiosa y en 1903 fue levantado un monumento a Servet en el sitio donde fue quemado que dice lo siguiente: «Fils respectueux de Calvin. Notre grand reformateur mais condamnant une erreur qui fut celle de son siècle et fermement attaches. A la liberté de conscience selon les brais principes. De la Reformation et de l'Evangile. Nous avons élève. Ce monument expiatoire le 27 octobre 2002. Hijos respetuosos de Calvino, nuestro gran reformador, pero condenando un error que fue el de su siglo y firmemente adheridos a la libertad de conciencia, según los verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, hemos levantado este monumento expiatorio el 27 de octubre de 1903. Muerte de Calvino. Un día, después de una reunión del consistorio, Calvino se sintió enfermo. Los pastores de la ciudad le visitaron y oyeron de sus labios palabras serias de amonestación y también de confesión personal de sus propios errores, así como de su gloriosa y segura y esperanza en Cristo. Farel tuvo tiempo de llegar desde Neuchâtel a pesar de sus 80 años y pudo ver, por última vez, al colaborador en la principal obra de su vida. Murió el 25 de mayo de 1564. Como una prueba para nuestros lectores católicos de la solidaridad evangélica en nuestro propio siglo, nos sentimos impulsados a citar de nuevo al pastor y escritor bautista argentino don Juan Barreto, quien declara: «La influencia que el pensamiento de Calvino ejerció en la posteridad, ha sido grande. Su sistema religioso, severo, lógico, positivo, atrevido y consistente, tuvo la virtud de modelar el genio de muchos pueblos y llevarlos a la grandeza. El calvinismo llegó a ser el alma del protestantismo inglés, levantó el cristianismo evangélico en Holanda, alimentó el presbiterianismo de Escocia, y tanto los puritanos que van al Nuevo Mundo como las huestes de Cromwell que destronan monarquías carcomidas, obran bajo su poderoso influjo. América le debe sus instituciones democráticas, y los principios de igualdad civil. Por eso dijo el historiador americano Bancroft: quien no honra la memoria y la influencia de Calvino descubre su ignorancia acerca del origen de la libertad americana». Esto escribe un bautista, desde lo que llamaríamos el ala izquierda del protestantismo, con respecto a Calvino.
¿Cómo puede afirmar el catolicismo romano que los cristianos evangélicos somos una multitud de sectas antagónicas anatematizando las unas a las otras? Nuestra libertad evangélica nos permite opinar en cosas no esenciales de un modo diferente a nuestros hermanos, sin dejar de sentir el más profundo respeto y admiración por su obra en aquello que es más esencial. 31. La Reforma Bautista en Europa. Para muchos de los cristianos del siglo XVI, no era nuevo el mensaje de Lutero, pues la labor de los valdenses, husitas y loyardos, tenía muchos adeptos en toda Europa. En Berbino, un antiguo escritor católico, nos dice que los anabaptistas alemanes existieron en Colonia antes del año 1140. El historiador Orchard dice que en el año 1223 una gran multitud de herejes fueron quemados en la hoguera en diferentes partes de Alemania por las cruzadas y la Inquisición combinadas. Maasheim dice, cerca del año 1510, o sea, 7 años antes de que Lutero fijara las 95 tesis, los anabaptistas alemanes pasaron en gran número a Holanda y en el transcurso del tiempo se confundieron con los modernos bautistas holandeses. Repercusiones sociales del movimiento evangélico. En los principios de la Reforma, los millares de evangélicos ocultos, existentes en Alemania y en otros países de Europa, se sintieron regocijados por los grandes éxitos públicos de Lutero y por el apoyo que éste recibía de los príncipes, pero no pocos se sentían impacientes por la lentitud con que se desarrollaba el movimiento de reforma. Cierto es que Lutero predicaba la verdadera doctrina evangélica en cuanto a la justificación por la fe, pero muchas iglesias continuaban llenas de imágenes, y las ordenanzas no se practicaban del todo como aparece en el Nuevo Testamento y según habían venido observándolas los paulicianos, valdenses y otros cristianos disidentes de Roma en siglos anteriores. Sentían también que los grandes señores que apoyaban las doctrinas evangélicas de la salvación por la fe, no se daban mucha prisa en poner en práctica las doctrinas sociales del Evangelio, y ello causaba descontento a los cristianos humildes que veían en la Reforma, no tan solamente una liberación espiritual, sino también libertad humana y práctica. Varias hombres eminentes de la Reforma se pusieron al lado de los bautistas, distinguiéndose el doctor Carlos Tadio, íntimo amigo de Lutero, el profesor Storck y Fray G. Brill, antiguo monje agustino. Vosotros creéis, decía Storck, que el sabio reformador que nos ha librado de la tutela de Roma ha manifestado hasta ahora sus opiniones en toda su extensión. No podemos creer que ha escogido tiempos más favorables para descubrir su corazón sin reserva alguna. A Lutero somos deudores de la sensata doctrina sobre la naturaleza de los sacramentos. Los sacramentos, nos dice, no justifican, sino solamente la fe del que los recibe. ¿Qué eficacia, pues, creéis que el bautismo pudo tener sobre nosotros cuando lo recibimos como niños inconscientes? Los ataques en contra de la misa y de las imágenes exaltaron algunas veces al pueblo, induciéndolo al saqueo de iglesias para limpiarlas de ídolos. Indudablemente, algunos anabaptistas eran culpables de un fanatismo extremado que les hacía ver en la Reforma la llegada del milenio con el cumplimiento de todas las profecías bíblicas, y algunos, de temperamento nervioso, perdieron la cabeza hasta el extremo de creerse profetas de la nueva era. Pero el movimiento anabaptista no puede ser representado por estos pocos, sino por los muchos millares que, como Denk, Mantz, Webmayer, Wagner, Setar y tantos otros, murieron gozosamente por Cristo y por la verdad evangélica en toda su pureza. La influencia moderadora de Lutero era necesaria, y así lo comprendió este alabando en Eyar secretamente el castillo de Wartburgo, sin el permiso del elector, y corriendo todos los riesgos, para ponerse otra vez, visiblemente, al frente de la reforma a que él creía amenazada. Lutero no tenía mucho que decir en contra de las doctrinas de los anabaptistas, así lo prueba su comentario sobre el capítulo O de la epístola de San Pablo a los romanos, y Melanchthon se hallaba de tal modo indeciso que declaró que si el movimiento era de Dios, lo perdería todo gustosamente, antes que oponerse. Revolución campesina. Pero la predicación bautista entrañaba, no solamente cuestiones dogmáticas y rituales, sino también algunos principios sociales que hoy día son considerados como la esencia misma del cristianismo, pero que en aquel entonces parecían peligrosas proposiciones subversivas. Lutero, temeroso de perder el favor de los señores feudales, a quienes necesitaba, humanamente, para salvar la reforma de sus poderosos enemigos exteriores, se opuso a los anabaptistas, no tanto por religión como por política. Los predicadores anabaptistas se alejaron de Wittenberg después de infructuosas discusiones con Lutero y empezaron obra itinerante en los pueblos rurales.
Estos, a la sazón bullían de descontento por ciertas medidas opresoras de los señores feudales. Hallábanse los ánimos muy exaltados, tanto entre los campesinos que habían aceptado la reforma como entre los que permanecían católicos. Por esto los predicadores anabaptistas fueron recibidos con entusiasmo por unos y otros. Para los más, la cuestión religiosa era lo de menos, viendo en los nuevos predicadores, apóstoles de una revolución social. Como natural consecuencia, algunos anabaptistas fueron llevados a capitanir un movimiento que, si tenía el relucho de justo, no era en realidad religioso ni bautista, ya que en el mismo se sumaban católicos, luteranos y anabaptistas, sin otro lazo común que sus comunes reivindicaciones sociales. Stork redactó la siguiente carta de peticiones a los señores. 1. Que se les permitiese escoger sus pastores de entre los que no predicasen más que el evangelio puro. 2. Que no se te cobrase diezmo más que sobre el trigo y que su producto se emplease, parte en mantener a los ministros de la palabra y parte en socorrer a los pobres. 3. Que no se les tratase como a esclavos, puesto que habían sido redimidos por la sangre de Jesucristo. 4. Que se les permitiese la caza y la pesca, puesto que el Señor en la persona del primer hombre les había dado el imperio sobre todos los animales. 5. Que los bosques fuesen comunes y que se permitiese a todo el mundo cortar la leña necesaria para calentarse y para construir casas. 6. Que se moderasen los tributos con arreglo a la caridad evangélica. 7. Que se les permitiese tener propiedades y vivir de ellas, y se les asegurase por medio de contratos un justo salario por las tierras ajenas que ellos quisiesen cultivar. 8. Que los impuestos no excediesen a los rendimientos de tierras para que no se volviese a ver a los campesinos reducidos a la mendicidad. 9. Que en las multas se atendiese más a la justicia que al odio y al favor. 10. Que cesasen las usurpaciones de los prados y de los pastos comunes que la nobleza se atribuía. 11. Que se aboliese la costumbre de pagar a los señores cierto tributo a la muerte de un padre de familia, pues con esto las viudas y huérfanos se veían reducidos a la miseria. 12. Que si se engañaban en las peticiones que hacían, estaban dispuestos a canfiemas con citas claras de la palabra de Dios, en cuyo caso los señores tendrían también derecho de exigir cuanto les pareciese conforme con los textos de los libros santos. Cualquier católico o protestante de nuestros días se sonreiría ante la modestia de tales peticiones, pero los señores feudales de aquella época negáronse a hacer a sus vasallos la más mínima concesión y desesperados los campesinos, iniciaron la revuelta, apoderándose de varias ciudades, pero fueron por fin derrotados por las tropas feudales en batallas muy desiguales en las que los campesinos apenas pudieron defenderse por falta de armamento. No obstante, la semilla del puro Evangelio de Jesucristo estaba echada, y en su día había de producir los frutos de justicia social que los labriegos y obreros alemanes querían anticipar en su propia generación. Hoy podemos ver que son los países del norte de Europa y de América donde triunfó el movimiento religioso de la Reforma, aquellos en que los obreros disfrutan del más alto nivel de vida, apenas diferente del de sus propios amos o jefes de industria, y ellos sin la necesidad de revoluciones violentas y sangrientas como han tenido lugar en otros países que no supieron ver en la Reforma la voz de Dios llamando a la cristiandad a una reconsideración de los principios sociales y éticos predicados por Jesucristo, el cual dijo: todo lo que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros así haced vosotros con ellos, y más tarde, con justa razón, tuvo que exclamar y ha estado repitiendo a sus discípulos de todos los siglos: ¿por qué me llamáis maestro y señor y no hacéis lo que os digo? Evangelio de San Juan 13, 13. El movimiento político-religioso de los campesinos alemanes fue ahogado por la fuerza de las armas, pero los mejores anabaptistas no anduvieron confundidos con el movimiento revolucionario social, sino que procuraban la extensión del reino de Dios por la predicación del Evangelio y buscaron completar la reforma en un sentido más bien espiritual. Augsburgo fue un centro de estos anabaptistas moderados y espirituales en la Alemania meridional. En 1527, la Iglesia tenía allí 800 miembros bajo el pastorado de Hetze, y más tarde de Juan Denck, quien fue un erudito en latín, griego y hebreo. Los bautistas en Alemania y Suiza. Clemente Sender, contemporáneo católico, en su Levantamiento y progreso de la herejí con acento A en Alemania, escribió que, en ciertos jardines acostumbraban reunirse más de 1100 hombres y mujeres, ricos, medianos y pobres, todos los cuales fueron bautizados por inmersión. En agosto de 1527 hubo una convención de 60 ministros anabaptistas en Augsburgo, de la cual el propio Denck fue presidente.
El resultado de esta convención fue la unificación de su fe y un gran entusiasmo misionero hasta lograr que todo el imperio sintiera su celo. Las ciudades y pueblos de Alemania, tanto del norte dominado por príncipes protestantes, como del sur, regido por los católicos, se llenaron de anabaptistas, quienes afrontando la cárcel y la muerte se levantaban a predicar en las plazas y los mercados animando las almas al arrepentimiento, porque decían haber llegado ya los últimos tiempos y que la puerta de la gracia pronto sería cerrada para siempre. Sus discursos eran sencillos y sin arte. Dios, como decían, ha revelado a los niños los misterios que escondió a los sabios y entendidos. A veces, bastaban unas cuantas horas para echar los cimientos de una iglesia. Los que se convertían a Dios arrepintiéndose de sus pecados, eran bautizados, generalmente por aspersión, pues se daba más importancia a la profesión de fe que a la forma del rito. Sin embargo, se generalizó el bautismo por inmersión cuando era posible, y en las afueras del Rin fueron millares los que confesaron su fe mediante el bautismo celebrado de esta forma. El avance del anabaptismo produjo verdadera alarma en las esferas oficiales, tanto católicas como protestantes. Los católicos vieron en estos nuevos herejes enemigos tanto o más peligrosos que los luteranos. Los luteranos veían en ellos sectarios que podían traer turbación con sus exageraciones y retrasar el triunfo de la Reforma, y aunque no les persiguieron con la misma saña que los católicos, se opusieron también a ellos con las medidas propias de la época, si bien en la mayor parte de los casos la pena fue solamente de destierro. Por ejemplo, en Suiza florecieron varios creyentes reformados de tendencia bautista como los ex sacerdotes católicos Guillermo Reublin, Simón Stuff, Luis Hetze, Juan Broedli, que al ser expulsado de su parroquia católica, continuó predicando el Evangelio, ganándose la vida con el trabajo de sus manos, y el cura Baltasar Webmayer, más tarde insigne apóstol y mártir de la causa. En Zúrich se distinguió especialmente Conrado Grebal, hijo de una de las familias más distinguidas de la ciudad, quien estudiando en Viena se entregó a una vida licenciosa, pero cuando volvió a Zúrich por haberle retirado sus padres, católicos, su ayuda, fue convertido por Zwinglio, causando a estos un nuevo disgusto. Algunos creen que este hombre habría sido para Zwinglio lo que Melanchthon para Lutero de no haberse inclina. Por el bautismo de inmersión. Por tal motivo tuvo lugar una controversia pública en Zúrich, pero el Consejo de la ciudad se inclinó por la opinión de Zwinglio en contra de los reformadores más radicales, ordenando que todos los niños fuesen bautizados en el término de 8 días, y que quien no quisiese respetar esa ordenanza debía salir de la ciudad y de las tierras de los señores que ocupaban, con su mujer, sus hijos y sus bienes, sin perjuicio de que se tomasen medidas ulteriores. A Grebal se le ordenó que guardase silencio sobre el tema del bautismo, y a los otros que no eran ciudadanos del Canton, se les pidió que abandonasen el territorio. Naturalmente, la reforma no podía llegar en 2 o 3 años de existencia a tener conceptos de libertad religiosa que muchos pueblos aún no tienen después de varios siglos. Pero la dispersión de los bautistas no lograba sino hacer reaparecer esta opinión doctrinal en otras regiones, porque los que huían de un lugar a otro iban dando testimonio de su fe y ganando nuevas almas para Cristo y para sus puntos de vista en cuanto a las ordenanzas y gobierno de la Iglesia. Muchos de estos creyentes bautistas sufrieron martirio a causa de su fe. En 1521 un prominente miembro de la Iglesia de Augsburgo, llamado Hatt, fue ejecutado porque rehusó bautizar a su niño. Lo propio ocurrió a Leonardo Schneider en 1524, y en 1527 el duque de Moravia publicó un decreto exigiendo la prisión de todos los anabaptistas. Muchos de ellos murieron en la cárcel, otros fueron atenazados con tenazas enrojecidas al fuego, quemados en la hoguera o ahogados en el Isar. La prueba de Jorge Wagner. En Múnich causó gran impresión el martirio de Jorge Wagner, uno de los hombres más ilustres de la ciudad. Cuando se convirtió y el elector de Baviera le visitó y le exhortó en vano a que renunciase a la herejía. Fue arrestado cuando se perdieron las esperanzas de verlo apostatar. El príncipe y muchos de sus amigos le visitaron frecuentemente en la cárcel y todos quedaron sorprendidos de la firmeza de sus convicciones. Entonces el príncipe, gran amigo suyo, resolvió que lo hiciesen morir para escarmiento de otros que podían sentirse inclinados a la herejía. El día señalado para la ejecución tuvo que soportar una de las pruebas más duras, la de ver a su mujer e hijos arrodillados a sus pies implorando que abjurase para salvar su cuerpo y su alma. Llegado al lugar del suplicio levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, tú me eres más querido que mi mujer e hijos, y que ta misma vida. No permitas que los horribles sufrimientos que me esperan me aparten de ti.
De ti yo tengo el ser, te lo entrego, contento de no vivir ni morir sino para ti. Mientras pueda abrir los labios, había dicho a los amigos que le acompañaron a la hoguera, pronunciaré el nombre de Jesús. Las llamas pronto envolvieron el cuerpo del ilustre mártir, quien entregó su alma a Dios pronunciando estas palabras: Jesús. Jesús. Mártires austríacos. Fernando, rey de Hungría y Bohemia, promulgó en 1527 un edicto estableciendo la pena de muerte para los anabaptistas, edicto que los curas tenían que leer desde los púlpitos cada 3 meses durante 10 años. Entre otros muchos casos de persecución destaca el de 9 hermanos y 3 hermanas que fueron encerrados en la prisión de Alfein, siendo llevados juntos al suplicio donde fueron los hombres decapitados y ahogadas las mujeres. Por haber penetrado en la prisión y haber exhortado a los cautivos a perseverar en la fe de Jesucristo, otra hermana fue denunciada, arrestada y quemada en la hoguera. En 1539 la policía austríaca sorprendió a una numerosa congregación que estaba celebrando culto en Asteinborn. Los creyentes fueron rodeados por una poderosa caballería y conducidos en masa a la fortaleza de Falkenstein. Allí los tuvieron encerrados 5 semanas, mientras numerosos y hábiles sacerdotes hacían grandes esfuerzos para que volviesen al romanismo. Cuando se dieron cuenta de que nada conseguirían, les notificaron que las mujeres y los niños serían puestos en libertad y los hombres condenados a remar en las galeras. 90 hombres encadenados de 2 en 2, fueron conducidos a pie hasta Trieste, ciudad que distaba unos 150 kilómetros de la fortaleza. El momento de la separación de los esposos, hijos, hermanos, fue desgarrador. Solo por la gracia de Dios podían soportar una prueba tan dura. Los mismos soldados de la guardia estaban bañados en lágrimas y conmovidos por el llanto y los gemidos de los que se abrazaban sin esperanza de volverse a ver más en este mundo. Emprendieron la marcha y a través de ciudades, aldeas y campiñas, rodeados por los gendarmes imperiales, iban cantando himnos y predicando el Evangelio. Las oraciones de las madres, esposas e hijos que habían quedado en el mayor desamparo, seguían a estos fieles testigos de la verdad y mártires de quienes el mundo no era digno. Los sufrimientos del trayecto fueron duros, pero en medio de esta prueba tuvieron el consuelo de ver ablandarse los corazones de los soldados, quienes les permitieron celebrar cultos de mañana y de noche y ocuparse libremente de las cosas espirituales. Los soldados daban de ellos el mejor testimonio y al llegar a las poblaciones les pedían que cantasen y predicasen a la gente, oportunidad que nunca desperdiciaron. Por este medio algunas personas fueron ganadas a la fe y llevaron el conocimiento de la verdad hasta Italia, donde los anabaptistas llegaron a ser numerosos. Durante los 15 días que estuvieron en Trieste, la mayor parte de ellos consiguió evadirse y finalmente llegar a los suyos. Sería interminable referir los innumerables casos de martirio, y aparte de aquellos de los cuales se conserva fiel memoria en los documentos, es mayor el número de los que dieron su vida por amor a la verdad, sin conservarse el menor rastro de ellos. 2 jóvenes que habían sido bautizadas en Bamberg, fueron arrestadas y sometidas a crueles torturas, finalmente fueron condenadas a muerte. Al ser conducidas al suplicio, para hacer escarnio de ellas, les pusieron coronas de paja. Cristo llevó por nosotras, dijeron, corona de espinas, porque no llevamos en su honor una de paja. Nuestro Dios es fiel y la reemplazará por una de oro y por guirnaldas de gloria. Y rebosando de alegría soportaron la muerte. Es cierto que algunos fanáticos exaltados con las promesas del Evangelio creyendo muy cercano el reino de Dios se entregaron a extravagancias. Unos trataron de poner a Dios a prueba con milagros, y otros llegaron a establecer un efímero reinado milenario en la ciudad de Mánster, pero no puede juzgarse el sentido y alcance espiritual del movimiento anabaptista por estos lamentables errores de algunos hombres fanáticos, sino por los que, sin excesos de ninguna clase, tuvieron una visión muy clara de la verdad evangélica, la cual creyeron y practicaron con sinceridad y fidelidad. Bullinger, el sucesor de Zwinglio, en un libro que escribió en contra de sus enseñanzas en cuanto al bautismo, dice, manifiestan vida espiritual, tienen carácter excelente, suspiran muchos no mienten, graves y serios, hablan con dignidad y autoridad, de modo que ganan la admiración, el aprecio y la consideración de las almas simples y piadosas porque, dice, dígase lo que se quiera de los anabaptistas, no vemos en ellos sino cosas buenas y honestas, exhortaciones a no jurar, a no hacer mal, a vivir piadosa y santamente y a hacer lo justo. Y Erasmo, que los observa desde su prudente retiro de Basilea, les rinde este homenaje. Se les puede recomendar, sobre todo, a causa de su conducta irreprochable. Baltasar Webmayer.
Entre los anabaptistas más distinguidos se encuentra Baltasar Webmayer, colega de Zwinglio, en sus primeros años, el cual tomó parte con este reformador en la discusión pública que tuvo lugar en el año 1523, la cual dio por resultado la abolición del catolicismo romano en el cantón de Zúrich. Predicó con tal éxito en Saint-Gall que no hubo iglesia que pudiera contener las multitudes, teniéndose que levantar una tribuna pública en la plaza. Más tarde, fue encarcelado por las propias autoridades reformadas a causa de sus aidías sobre el bautismo, pero fue puesto en libertad en 1526, mas en 1528 cayó en manos de los católicos de Austria y fue conducido a Viena, donde después de largas discusiones con teólogos que no lograron convencerle, y de haber remitido al emperador Fernando una elocuente exposición de su fe, fue condenado a muerte y lleno de valor marchó al lugar del suplicio, donde, primeramente, la espada del verdugo le cortó la cabeza, y luego fue reducido a cenizas. Aun cuando es notorio que Lutero combatió a los campesinos que se levantaron en armas contra los señores feudales, viendo en ellos revolucionarios peligrosos que comprometían la causa de la Reforma, parece que no sentía la misma aversión para los anabaptistas que, como Webmayer, se limitaban a predicar el Evangelio de un modo un poco más radical, pues se dice que derramó lágrimas cuando la triste nueva de su muerte llegó a sus oídos. Este hecho es altamente significativo teniendo en cuenta que la tolerancia religiosa era un factor desconocido en aquellos tiempos y Webmayer no era un luterano sino un sectario de los que pretendían llevar, demasiado lejos la reforma protestante. Ello era un preanuncio del respeto a la conciencia y la fraternidad cristiana a que habían de conducir inevitablemente los principios evangélicos sacados a luz por la Reforma. 32. La Reforma en Holanda. Durante el reinado del emperador Carlos V se daba el nombre de Países Bajos al conjunto de 17 provincias o estados cuyos territorios se encontraban más o menos situados bajo el nivel del mar. Comprendían lo que actualmente es Holanda y Bélgica, juntamente con una pequeña parte de territorio que ahora es de Francia. Holanda no es un país especialmente privilegiado por la naturaleza, pero la laboriosidad y tesón de sus habitantes han hecho de ella, a pesar de todas las vicisitudes, tanto naturales como políticas, un territorio fértil y bello como un jardín. Mucha parte de su geografía ha sido arrebatada al mar, en una lucha entre el hombre y los elementos, quizás sin precedentes en la historia del mundo. Ámsterdam se había convertido en el puerto más importante de aquel mundo de la Edad Media, y la cultura de Holanda estaba sobrepujando en todos los órdenes a la de otros países más privilegiados, tanto por su situación como por sus posibilidades. Cuando España era todavía la nación más poderosa del mundo, de tal forma que se hizo proverbial el dicho de que, sobre el imperio español nunca se ponía el sol, los Países Bajos se cincotaban bajo el dominio absoluto del emperador Carlos V, que a su vez era también Carlos I de Alemania. Un estado como este, que iba poniéndose a paso de gigante a la cabeza del mundo a pesar de la opresión, no podía vivir indiferente a una evolución tan trascendental como era la Reforma. El rector de los agustinos. Amberes fue la primera ciudad donde prendió el espíritu restaurador del cristianismo en su esfuerzo por volver a los cauces antiguos. Fue el padre rector del convento de los agustinos, Jacobo Spreng, quien comenzó a predicar los principios de la Reforma, exactamente al año de haber clavado Lutero en Alemania sus famosas 95 tesis. Spreng fue detenido pronto, acusado de herejía, y no teniendo el valor de afrontar la muerte, se retractó públicamente de sus doctrinas. Más adelante se rehabilitó, y refugiado en Bremen, pastoreó la congregación que allí se había constituido. Obra y martirio de Enrique Zutphen. Mucho más valiente fue Enrique Zutphen, también del convento de los agustinos de Amberes, quien asumió la tarea de seguir la predicación del puro evangelio a pesar de la experiencia sufrida por su antecesor. Según él ya esperaba, fue preso a los pocos días de comenzar su labor. Con una serenidad admirable se dispuso a enfrentarse con lo que él consideraba inevitable, el martirio. Pero una noche sucedió algo inesperado. Un gran tumulto de gente asaltó la cárcel, redujo sin grandes esfuerzos a la guardia y le pusieron en libertad. A partir de aquí, hubo de estar deambulando lo más secretamente posible de pueblo en pueblo, aprovechando para predicar el Evangelio puro de Cristo, y así se constituyeron distintos grupos de cristianos que aceptaron la Reforma. En una pequeña ciudad llamada Holstein, donde la influencia católica no parecía ser muy fuerte, se estableció definitivamente. Pero un día varios frailes planearon su muerte, para lo cual se valieron de un 9 turba a la que seduciendo con ofrecimientos y calumnias, lograron que lo atacaran y mataran cruelmente, sin saber siquiera,
como suele pasar en semejantes casos, ni quién ni por qué lo hacían. Demolición del convento heresiarca. Como los primeros líderes de la Reforma empezaron a surgir de los agustinos, y que detrás de uno se sucedía otro predicando las mismas doctrinas, con esa superstición propia de la Edad Media, pensaron que debía ser, el terreno, donde estaba edificado el convento el que producía tales herejes, así que por una orden emanada de las altas jerarquías eclesiásticas, en octubre de 1522, el convento de los agustinos de Amberes fue derruido, removida la tierra y sembrado de sal para su esterilización. Edictos persecutorios. Carlos V de España había tenido ocasión de comprobar que en Alemania no tenía todo el omnímodo poder que hubiera deseado para exterminar el protestantismo, pues muchos príncipes y el pueblo en general estaban por la reforma. Así que pensó debía actuar rápidamente en Holanda antes de que fuera demasiado tarde. Empezó promulgando varios edictos, que prohibían la publicación de cualquier libro sin autorización eclesiástica, la celebración de cualquier clase de reunión en la que se leyese la Biblia, la facultad de abandonar libremente los frailes sus conventos, y ordenaba quemar todos los libros de Lutero, bajo la pena de muerte a quienes no denunciaran su existencia o los conservaran en su poder. Todo, hereje, pertinaz debía ser quemado vivo, y confiscados sus bienes, concediéndose en caso de retractación solamente la gracia de moar a y aar por la espada en vez de por la hoguera. A los que denunciaran protestantes se les ofrecía la mitad de lo que pudiera serles confiscado, y en caso de ocultamiento, les era aplicada a los tales la misma pena que si fueran protestantes convictos. Además se suprimían las formalidades lentas y escrupulosas de los procesos judiciales ordinarios, lo cual tendía a crear un estado de terror asombroso. Un sacerdote llamado Juan von Bacar, de la localidad de Woerden, fue la primer víctima. Tenía 27 años y tuvo la osadía de atacar los edictos del emperador como anticristianos. Ni qué decir tiene que fue condenado a muerte, ejecución que se efectuó el 15 de septiembre de 1525, y mientras la hoguera hacía pasto de él, recitó las palabras de San Pablo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Poco antes de morir, dijo: Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las víctimas, a partir de aquí, fueron innumerables. Aunque no nos ha sido posible señalar, debido al hecho de suprimirse todo trámite judicial, una estadística exacta, en los últimos años del reinado de Carlos V, se elevaba a más de 50.000 el número de los mártires que murieron por sus convicciones basadas en la Biblia. Felipe II. Por abdicación de Carlos V, Felipe II, nacido en Valladolid cuando esta ciudad era capital del imperio, vino a ser rey absoluto sobre España, Países Bajos, parte de Italia y otros dominios. Con su reinado, la persecución se recrudeció aún más. Felipe II no reparaba en medios. El príncipe Guillermo de Orange. Pero el pueblo no estaba dispuesto a soportar aquello por más tiempo. El príncipe Guillermo de Orange, que entonces era católico, reclamó ante el Consejo del Estado la suspensión de tales crímenes y la correspondiente declaración de libertad religiosa. A él se sumó más tarde el conde de Egmont, el cual fue a España para entrevistarse con el rey y solicitar la libertad. Como cabe suponer, no fue oído, y el milagro está en que se le respetase por aquella ocasión la vida. Entonces se constituyó una liga de emancipación, compuesta por diversos nobles protestantes y católicos moderados, 200 de los cuales se dirigieron a Bruselas el mes de abril de 1556, presentándose en el palacio para pedir a la reina regente, Margarita de Parma, hermana de Felipe II e hija natural de Carlos V, inmediatas medidas que suprimieran en absoluto las persecuciones y que respetaran libremente las ideas religiosas de todos. El ambiente era tal, que el 14 de junio del año 1556, más de 7.000 personas se reunieron al aire libre en Ghent para escuchar el Evangelio por boca del predicador Hermann Modet. En la localidad de Tournai, toda la población, como un solo hombre, se congregaba para oír predicar a un tal Lagrange. Amberes se convirtió en un foco donde miles y miles se agolpaban en la calle para escuchar el Evangelio ante la impotencia de las autoridades fanáticas y el beneplácito de aquellas que simpatizaban con el movimiento. El pastor Ambrosio Huila, por cuya cabeza se había ofrecido una buena cantidad de dinero, llegó a predicar ante multitudes de 20.000 personas. En toda Holanda sucedía lo mismo. En la ciudad de Overeen, en un culto con asistencia de más de 5.000 almas, en el que se cantaron himnos a voz en grito sin temor alguno,
Pedro Graviel estuvo predicando por espacio de 4 horas consecutivas, sin cansarse ninguna de las dos partes. Una reina española favorable a la tolerancia. Ante la marcha de los acontecimientos, la reina Margarita se vio precisada a dar una orden permitiendo el ejercicio del culto protestante. Escribió a su hermano, pidiéndole que diese libertad, o que fuera allí a gobernar en lugar suyo. Algunos exaltados fueron demasiado lejos, y empezaron a destruir las imágenes de los templos. Los predicadores evangélicos se opusieron instantáneamente a tales excesos, sosteniendo que había de quitarse antes los ídolos del corazón por la predicación de la verdad y que lo demás vendría por sí solo, sin necesidad de actos violentos. Felipe II juró, por el alma de su padre, vengar tales crímenes, no considerando más crimen el matar sin miramiento hombres y mujeres que el de destruir estatuas al fin y al cabo hechas de madera o barro. El Tribunal de la Sangre. En su consecuencia envió al duque de Alba con un poderoso ejército. Este, a su llegada, creó un tribunal llamado de los tumultos, el cual ha pasado a la historia con el más acertado de Tribunal de la Sangre. Los condes de Egmont y Horn fueron decapitados en la plaza pública de Bruselas, todos los habitantes del país declarados enemigos del emperador y por lo tanto dignos de muerte. En el poco tiempo que gobernó el duque de Aiva, 18.000 personas fueron ejecutadas y más de 30.000 deportadas y privadas de sus bienes. El príncipe Guillermo de Orange, que había logrado sustraerse de tan tremenda represión, decidió por fin jugarse el todo para evitar que siguiese adelante aquella situación y después de reunir un numeroso ejército de paisanos, se levantó en armas contra el duque de Alba. Hubo muy cruentas batallas y Orange fue vencido, pudiendo escapar de la muerte atravesando la frontera. En el extranjero organizó un nuevo ejército en mejores condiciones que el anterior, con el cual invadió los Países Bajos por el norte. Sus huestes fueron aumentadas con los patriotas que se agregaban voluntariamente de las provincias que iba conquistando, y el duque de Alba no pudo esta vez dominar la avalancha de aquellas tropas enfervorizadas por sus anhelos de libertad. El protestantismo establecido en Holanda. En 1648 se declaró la independencia de Holanda. Aunque el catolicismo pudo mantenerse en muchos lugares del sur gracias a la libertad concedida por los vencedores, el país aceptó en su mayoría el protestantismo. Hoy día es aún proverbial en muchos hogares holandeses la frase, que llene el duque de Alba, con la cual se pretende atemorizar a los niños para que no cometan sus travesuras. Tan tremendo fue el recuerdo que la intolerancia religiosa dejó en aquel país, que los siglos no han podido borrarlo. Sin embargo, nos complace mucho a los cristianos evangélicos españoles cuando visitamos Holanda observar que no existe sentimiento de odio hacia el imperio español del cual los Países Bajos formaron parte un día, sino tan solo a las personas que tomaron parte en la persecución religiosa. Una buena prueba de ello es que se enseñe a los mismos niños que, Papá Noel, viene de España. Ello significa que España es todavía para Holanda una patria lejana de la cual se reconoce vinieron beneficios. Ojalá que este fuera el único recuerdo que existiera en el corazón de los holandeses y de todos los pueblos regidos por nuestro imperio. Un recuerdo de los privilegios en comercio y cultura que heredaron de la Madre de Naciones. Que nunca hubiese habido en España un rey que dijera, prefiero perder todos mis estados antes que reinar sobre herejes. Mejor aún, que ese mismo gran monarca español, tan fervoroso y sincero, hubiera comprendido al Cristo a quien pretendía obedecer y honrar. Quiera Dios que nuestra amada patria pueda hacer olvidar a los pueblos esta mancha de su historia, y que los ciudadanos de otras naciones sientan más comprensión por nuestros grandes reyes, que con equivocado celo quisieron servir, tan solo a Dios, y sirvieron solamente a una nefasta política religiosa que arruinó la grandeza de España. 33. Los valdenses aceptan la reforma. El eco de la poderosa voz que Martín Lutero en Alemania, y Zwinglio en Suiza, levantaron en favor de la reforma, no tardó en llegar al Piamonte. Ya puede imaginarse con qué regocijo acogieron los valdenses las noticias de los rápidos progresos de aquellas ideas que ellos habían sido hasta entonces los únicos en sostener heroicamente. Decidieron pues entrar en relación con los reformadores. En 1526 el barba, o sea, pastor, Martín Ginin, fue enviado junto con un joven colega de Calabria para tomar informes en Suiza y en Alemania, de cuyo viaje volvió trayendo abundantes noticias y numerosos escritos que circularon bien pronto entre las comunidades valdenses. 4 años más tarde, los valdenses de Provenza vieron la necesidad de entrar en relaciones personales con los reformadores más próximos, de los cuales recibieron todas las explicaciones que deseaban,
además de una respuesta escrita al cuestionario de que era portadores. Se trataba de aclaraciones referentes a la Trinidad, la predestinación, los sacramentos, el matrimonio y otros puntos sobre los cuales no se encontraron diferencias sustanciales. Demos gracias a Dios porque, no obstante las densas tinieblas que os circundan, habéis guardado el conocimiento y el amor a la verdad, les dijeron los reformadores. Nosotros reconocemos ciertamente que Cristo